Hay personas que tienen ciertas interrogantes con relación a la muerte. En el caso de los evangélicos, ¿dónde va cuando muere? ¿Se va al cielo? ¿Se queda simplemente en el sepulcro hasta el día de la resurrección? Vamos a analizar este tema a la luz de la Biblia después de la pausa, porque lo quiero hacer a manera de Dios. Quiero leer en Eclesiastés 12 y versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ciertamente una realidad lo que dice el predicador según el versículo 7. Dice, y el polvo vuelva al polvo o a la tierra como era. O sea que lo que está diciendo el predicador según el versículo 7 está hablando de que cuando una persona muere, ese cuerpo que fue tomado del polvo vuelve al polvo. Se recuerda ya en Génesis, donde Dios creó el hombre y dice que formó el hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Según lo que nos dice la Biblia, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. O sea que lo que estamos viendo es que el hombre fue formado de la tierra y que por eso es que es polvo. Entonces, toda esta parte que usted ve de mí ahora, ve que muevo mis manos, estoy hablando, ve mi cuerpo aquí en cámara, lo que usted está viendo simplemente es polvo. Porque cuando yo me muera, me van a llevar al cementerio, me sepultan y allí yo me voy a volver polvo, porque del polvo fui tomado y al polvo volverás, como dice la Escritura. El hombre tiene una parte espiritual que la relaciona con Dios. Por eso fue que la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, tiene cierta característica, ¿verdad?, que lo identifican y lo hacen comunicarse con Dios. Es esa parte espiritual que te une con Dios, que recibe el conocimiento de quién es realmente Dios. Nosotros somos espirituales que vivimos en un cuerpo. Y cuando hago mención de, ¿verdad?, me refiero al alma, al centro de las emociones, pasiones y deseos que nosotros tenemos dentro. Es como otro José que está dentro de mí. Entonces, en el momento de la muerte, lo que acontece es que ese José que está dentro de mí, que se identifica como el alma, sale de mi cuerpo y entonces ya pasa a otra esfera que no es como la que nosotros vivimos aquí. Es como que nosotros pasamos de un lado a otro. Eso es lo que acontece. Y lo vamos a ver analizando algunos versículos que nos van a arrojar luz de qué pasa cuando un creyente en Cristo muere. Decía que el hombre tiene una parte espiritual que se relaciona y se comunica con Dios. En el caso de los evangélicos o los cristianos, nosotros nos comunicamos con Dios es a través del Espíritu. Según lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 9 y 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche bien. Entonces en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ve, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y entonces en el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En todo eso que yo he leído ahí, usted va a poder notar que el hombre se relaciona con Dios a través del Espíritu, ¿verdad?, uniéndose al Espíritu de Dios que viene hacia usted.
Entonces, eso es lo que alimenta nuestra alma. Y como consecuencia, entonces también nuestro cuerpo va a recibir, ¿verdad?, esa bendición. Por eso usted ve que la gente se le rejuvenece el rostro, porque obviamente lo que usted tiene dentro lo va a reflejar. Por eso es que usted puede notar y apreciar que cuando una persona se convierte, cambia. Simplemente porque el poder, el Espíritu de Dios que está dentro de él, entonces lo transforma por dentro y por fuera. Esa alimentación que recibe tu alma, esa salvación, esa liberación, esa limpieza de todos esos pecados que nos agobian, que nos combaten, que nos hacen hacer cosas que no agradan a Dios, fueron limpiados a través de la sangre de Jesús, pero esto comienza adentro, en el corazón. Entonces, esto es lo que garantiza que en el momento que usted muera, esa alma que está dentro de usted, que anteriormente de morir se alimentó de la palabra de Dios, oraba, clamaba, pedía a Dios misericordia, tenía el Espíritu Santo, era temeroso de Dios, caminaba con rectitud. Eso es lo que provoca que esa alma en el momento de la muerte pueda irse con Cristo. Ya le hablé de la parte espiritual que nos une con Dios, que es lo que garantiza, ¿verdad?, que en el momento de la muerte yo pueda irme con el Señor. Para que usted vea cómo Dios hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. No importa cuál sea la condición de esa persona, su estatus social, su color, su raza. Si cree en Jesucristo y se santificó, es salvo. Y en el momento de su muerte se va hacia arriba. En Lucas capítulo 16 y versículo 19, ahí aparece el relato de Jesús acerca del rico y Lázaro. En el versículo 22, después que Jesús explica cuál era el comportamiento del rico en medio de la sociedad a través de su estatus social, de todo lo que hacía, sus fiestas, sus vinos, sus mujeres, sus parrandas, su forma de vivir antes de morir, porque su forma de vivir antes de morir va acumulando, ¿verdad?, un tesoro en su corazón. Entonces, mi amado, ahí vemos el comportamiento del rico. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En el versículo 19, Jesús está identificando la característica de este hombre que, por cierto, tenía mucho dinero. Y entonces, a través de esa fortuna, él hacía fiestas, ¿verdad?, y banquete. Dice, cada día. O sea, fíjese la característica del comportamiento conductual que tenía este hombre, que su mente era atraída al placer, hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y entonces dice también en el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces dice el versículo 22, que es ahí donde vamos a enfocarnos más. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Escuche bien. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí en el versículo 22 y en el versículo 23 presenta un evento que aconteció con el rico. Y dice que fue que después que él muere, entonces en el Hades, dice que alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Mi pregunta es, si el rico muere y lo sepultan, ¿cómo es que desde el sepulcro él puede apreciar a Lázaro en el lugar donde está? ¿Cómo este hombre después de morir podría ver a Lázaro en el seno de Abraham, salvo que no fuera a través de su parte espiritual, de su alma, que antes de morir estaba en su cuerpo? Yo quiero que alguien me explique eso, porque algunos dicen que este relato es simplemente una parábola, pero que no es basado en la vida real. Si usted se lee el versículo 19, ahí Jesús dice, había un hombre. O sea, él está confirmando que había, que existió.
Y entonces sigue relatando que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había, o sea, un relato que no es un cuento literario, no fue un libro que escribiera un imaginario. Fue una realidad indubitable que aconteció y que parece ser, no quedaron escritos acerca de este evento, sino que Jesús es quien lo revela. Hay algo que hay que destacar y es que no podríamos ni siquiera imaginarnos que Jesús, siendo la verdad misma, amén, el verbo de Dios encarnado y que viene con una doctrina diferente, ¿verdad? Que no era como la que enseñaban los escribas y los fariseos, que no era como la que existía o existe en el Antiguo Testamento, sino que Jesús viene con otro tipo de doctrina, con otras enseñanzas basadas en la palabra profética, pero que es más amplia. Fíjese que en el Nuevo Testamento hay cosas que son reveladas por Jesús que no se ven en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, porque era una doctrina que estaba reservada para que fuera revelada a través de Jesús y que aparece en el Nuevo Testamento. Si usted se lee en el libro de Eclesiastés, ahí va a aparecer donde dice el predicador que las personas cuando mueren en el Seol ya no tienen ni memoria, ni trabajo, que no tienen ninguna función. O sea que ya su memoria quedó en el olvido. Alabado sea el Señor. Pero ¿y qué dice Jesús? Entonces aquí, aparentemente, lo que dice Lucas capítulo 16, donde leímos, parece que no concuerda con eso que dice el predicador. Porque si el predicador Eclesiastés dice que cuando una persona muere, su memoria queda en el olvido, que es el versículo que más utilizan los testigos de Jehová. Entonces, ¿se contradice la Biblia? Pues no se contradice, lo que pasa es que Jesús viene con otro tipo de mensaje, una revelación más profunda. Y aquí en el capítulo 16 de Lucas, Jesús está explicando lo que acontece cuando una persona muere en Dios, unido a la fe. Y también explica lo que acontece cuando una persona muere sin Dios. Si el evento que aconteció con el rico, que se vestía de púrpura, tenía mucho cuarto, tenía un estatus social bien agigantado, se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Me imagino, hermano, mujeres bellas, amigos, vinos de todas clases. Tenía mucho dinero, pero estaba sin Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre que granjear el mundo y al final perdiere su alma? ¿De qué le vale a usted tener mucho éxito en la parte económica, en lo secular, tener buen estatus social, carreras universitarias, bien preparado en la letra, en ciencias, ya sea en la ingeniería, en la medicina y en otras áreas o campos del saber? ¿De qué le vale a usted tener todo eso y que al final usted pierda su alma? Por eso fue que Jesús dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste, mi amado, es que sea temeroso de Dios, porque la Biblia dice que esto es el todo del hombre. Siento power. Necesitamos dinero como sea. Bendito sea el Señor. Pero ¿de qué le vale si al final perdiere su alma? Como aconteció con el rico. Se gozaba con vinos, mujeres, mucha plata, pero dice que se murió y fue sepultado. Y en el Hades, aquí Hades en griego significa lugar de los muertos o el infierno, lugar de tormento. Ahí se vio el rico. Si el rico lo vio después de muerto, entonces significa que fue su alma, porque el cuerpo estaba inerte. El cuerpo se pudre, va al polvo. Pero su alma no se puede podrir, ni se puede corromper, porque no es de carne, es espiritual. La parte espiritual del ser humano no se pudre, ni nunca deja de existir, porque es eterna. La Biblia dice en Eclesiastés, dice que Dios en su tiempo todo lo hizo hermoso y que puso eternidad. ¿Dónde? En el corazón
de los hombres, esa eternidad que usted tiene, aleluya, que usted vivirá con ella por los siglos de los siglos, fue Dios mismo que se la puso. Aleluya. Y para donde quiera que usted se va a ir con esa eternidad. Si se va para el cielo, se va con la eternidad. Y si se va para el infierno, se va para la eternidad. Por eso es que el tormento en el infierno nunca deja de existir. Pero de eso nos libró Dios a través de la muerte de Jesucristo en el Calvario y su sangre bendita vertida en la cruz. Aleluya. No hay pecado que esa sangre no limpie. Aleluya. No hay vida que esa sangre no transforme cuando se cree de corazón por medio de la fe y nos consagramos para Dios y nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu, como dice la Escritura. Siento power. De manera que no podemos imaginarnos que Jesús, cuando habla aquí en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, es simplemente una parábola y que no fue un evento que sucedió en la vida real. ¿Y por qué? Bueno, porque es la verdad misma que lo está diciendo. Y además, que si usted analiza la Escritura, usted se va a dar cuenta que regularmente Jesús, cuando hacía énfasis de un mensaje a través de una parábola, él no mencionaba nombres propios. Búsquelo por ahí para que usted vea que lo que hace es comparaciones de cosas, pero regularmente no se refería a un nombre propio de manera directa, como acontece aquí en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, que menciona personajes, Rico y Lázaro. Al menos cuando menciona a Lázaro, menciona un nombre propio. Cuando menciona al rico, pues lo que hace es que menciona un calificativo, o sea, una cualidad de una persona que tiene cierta fortuna y que tiene otra forma de comportarse en medio de la sociedad debido a la influencia que podría tener en un momento determinado su estatus social. Pero, mi amado, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el versículo 22, ahí no está diciendo simplemente lo que acontece cuando una persona cree en Jesús. Vienen los ángeles y se lo llevan al seno de Abraham. Cuando aconteció esto, tenemos que destacar que parece ser que fue en el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo, ¿dónde estaba el seno de Abraham? Estaba en la tierra. Hacía una separación, según lo que se cree, entre el seno de Abraham y el Hades. Por eso es que usted ve que ahí en los versículos dice que había una cima. Había una cima que dividía la parte superior del seno de Abraham y la parte inferior del infierno. ¿Y por qué entendemos esto? Bueno, porque dice que cuando el rico estaba en el Hades, dice que alzó los ojos. O sea que eso está diciendo que el seno de Abraham estaba más arriba que el Hades o el infierno o el lugar de tormento. Luego cuando Cristo viene y muere y resucita, entonces ya ese lugar donde iban las personas que creían en Dios ya no se quedó en ese lugar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a ese punto. Efesios capítulo 4 y versículo 8, mire lo que dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Según se cree, ahí Jesús está haciendo, o el apóstol Pablo está haciendo mención de lo que aconteció con Cristo cuando Él vino, muere y resucita. Cristo lo que hizo fue que todas esas almas que estaban en el seno de Abraham se las llevó. Y ya el seno de Abraham en este tiempo, en el tiempo de la gracia, ya no está en el lugar donde estaba con relación al Antiguo Testamento. Ahora está allá arriba. ¿Cómo podemos confirmar eso? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero antes vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 9, donde dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el versículo 9 está diciendo que Cristo descendió a la parte más baja de la tierra, es decir, a lo profundo, donde estaban las almas que habían muerto, que temían a Dios, que amaban a Dios.
y seguían sus pasos. Alabado sea Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de ese lugar que según Lucas capítulo 16 se conocía como el seno de Abraham, pero que ahora en el tiempo de la gracia se conoce como ¿qué? Como el paraíso de Dios? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12 y versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y el versículo 4 dice, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les da a hombre expresar. O sea que según lo que dice el versículo 4, ya el seno de Abraham no está en el lugar donde estaba con relación al Nuevo Testamento, sino que ahora está, ¿dónde? En el cielo, en el tercer cielo. Ahí que está el paraíso. Por lo tanto, los creyentes en Cristo cuando mueren, ¿dónde se van? Al cielo, al paraíso. Almas con vidas que sirvieron a Dios a través de la fe en Jesucristo, que se apartaron del pecado, de la mundanalidad, de la hipocresía, la hechicería, pleitos, enemistades, fornicación, adulterio. Se apartaron de todo eso porque Cristo lo libertó de manera total. Su alma, su espíritu y sus cuerpos los entregaron de manera total a Jesús. Y entonces esto le garantizó, ¿verdad?, que a través de la fe ellos lograran escapar de ese lugar de tormento donde fue el rico. Eso es lo que hace Dios. Cuando la gente cree, se aparta, se confiesa su pecado, es lavado con la sangre de Jesús y entonces pasa a otra vida. Cuando digo pasa a otra vida es porque cuando el creyente muere, no muere en sí, sino que sigue vivo. ¿Cómo podemos confirmar esto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, a ver si la gente cuando muere sigue vivo. En el caso de los creyentes. Miren lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. Eso es cuando usted cree. Ahora mismo, usted donde está, si usted dice, óyeme, es verdad lo que está diciendo el predicador, me voy a convertir al Cristo que él predica. Y ahí usted levanta las manos y confiesa el nombre de Jesús, se aparta de su pecado, Dios lo perdona, lo lava con la sangre de Jesús y entonces ya usted pasa de muerte a vida. ¿Me entendió? ¿Por qué pasa de muerte a vida? Bueno, porque cuando las personas están sin Dios, están muertos en su pecado. Hay separación entre usted y Dios. Una vez que usted cree en Jesús, entonces lo que usted hace es que pasa de un lugar hacia otro. Pasa de la muerte a la vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo. Ahora, usted no pasó a la vida simplemente por pasar y ya. Sino que cuando usted pasa, usted se une a la vida. Es como que se enlaza con la vida, que es Cristo. Y entonces Cristo, al meterse dentro de usted por medio del Espíritu de Dios, usted se hace eterno. Por eso es que cuando usted muere, si usted está en Cristo, usted sigue vivo. Porque al Cristo ahora estar dentro de usted, cuando usted se muere, Él sigue con usted. Ahora, no de la misma forma como ahora, ¿verdad?, sino que ya usted pasa de un estado a otro. De un estado físico, ahora que usted me ve aquí, a un estado espiritual, donde ya su alma está fuera de su cuerpo y está en la presencia de Dios. Ahora, lo que estoy diciendo, vamos a ver si es así como dice la Biblia. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos la Escritura y que las personas que tienen cierta sabiduría para exhortar, principalmente los predicadores, evangelistas, pastores, maestros, que Dios le usa en las enseñanzas. Señores, que se hable de manera clara y que se explique a la gente el propósito, el plan de Dios para nosotros y qué significa la muerte de nosotros los creyentes en Cristo. Que no es un problema, al contrario, es una bendición. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 22. Dice, más, vamos a leer el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mire lo que dice. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo que está diciendo es que el que está vivo ahora y está en Cristo tiene la vida misma dentro de sí. ¿Ve? Y entonces
en el versículo 22 dice más, si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Mire lo que dice, de partir y estar con Cristo, es decir, de morirme físicamente y estar con Cristo. Pablo lo que está diciendo es que cuando él se muriera, él iba a pasar a estar con Cristo. Es decir, no se iba a quedar en el sepulcro, como enseñan los adventistas. Que cuando una persona se muere, se va al sepulcro y todo se queda ahí hasta el día de la resurrección. Bueno, al menos lo que yo he podido interpretar. Si estoy equivocado, algún adventista que me tire y que me deje un mensaje ahí. Pero ellos no creen que el hombre cuando muere su alma sale de su cuerpo y va a un lugar. Inclusive ellos dicen que cuando una persona muere, si no es creyente, no va al infierno de una vez. Entonces, ¿dónde fue? ¿Dónde se quedó? Se quedó en el intermedio. O sea, el alma se quedó en un intermedio. O se quedó en el limbo, o se quedó en el aire. ¿Dónde se fue? Porque se entiende que si Dios puso eternidad en el corazón del hombre, entonces cuando muere, esa alma a algún lugar va. No puede desaparecer. ¿Me entendió? Porque entonces la reservación de las almas que se pierden para el castigo del juicio final, entonces no tendría sentido. Entonces la Biblia se va a contradecir. Alabado sea el nombre del Señor. El mayor ejemplo que tenemos es lo que aconteció con el rico, según Lucas capítulo 16. Dice que murió y fue sepultado, y alzando sus ojos en el Hades, en el infierno, ahí, dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y no solamente eso, sino que el rico pensaba, tenía memoria de lo que aconteció en la tierra. O sea, su memoria no quedó en el olvido. Porque gran parte del castigo que reciben las almas que se mueren sin Dios es que se acuerdan de lo que hacían aquí en la tierra. Cuando iban a la iglesia, que le hacían el llamado y nunca se convirtieron. Cuando estaban en la iglesia y alababan a Dios, glorificaban a Dios, pero nunca se santificaron. Entonces cuando se ven en el infierno, en su alma, entonces el tormento se hace mayor porque ellos entendieron que tuvieron una oportunidad de estar con el Señor, pero la desperdiciaron. Prefirieron seguir en el placer de la carne, en el placer de mi vida personal, antes que agradar a Dios. Mi hermano, esto es un asunto en serio. Así que si usted quiere disfrutar de la eternidad, placentera, confortable, ¿verdad? Unido a Dios allá arriba, entonces usted tiene que ponerse en la cosa, empezar a atesorar para la eternidad, prepararse en Jesucristo, santificarse, obedecer a la palabra, alabado sea Dios, apartarse de todas las cosas que no le suman a la fe. Siento power en este momento, aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces dice en el versículo 34, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, quedarme dentro del cuerpo, quedarme con ustedes, predicándole el evangelio. Es lo que está diciendo el apóstol. Para confirmar lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, vamos a ver qué nos dice Pedro. Mire qué nos dice Pedro, porque es importante que nosotros tengamos pendiente que cuando una persona muere, desaparece físicamente, lo que hace es que deja de vivir en su cuerpo. Cuando usted se muera, sea creyente o sea no creyente, lo que hace es que deja de vivir en otro cuerpo. Es decir, pasa a otra vida. ¿Me entendió ahora? Que lo que usted ve muerto es el cadáver. Cuando una persona muere, lo que usted ve muerto es el cadáver. O sea, muerto de manera física. Porque se entiende que hay una muerte espiritual que es la que te separa de Dios. En el caso de los que no son creyentes, cuando mueren, mueren físicamente y también mueren espiritualmente porque están separados de Dios. Pero eso no significa que su alma murió de tal manera que no siente, que no piensa, que no se acuerda de nada. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dice, miren, no teman a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Aleluya. Bendito. ¿Y por qué? Bueno, porque es espiritual, mi amado. Aleluya. A las almas no le entran las balas de pistolas.
No, lo que le entra a la bala del arma de fuego es al cuerpo, pero el alma no, porque el alma es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Porque el hombre tiene una parte espiritual, mi amado. Hoy no lo leímos ahí en 1 Corintios. La parte espiritual, lo que te une con Dios, bendito sea Dios. ¿Y qué acontece en el mundo secular, en el mundo espiritual de las tinieblas? Los brujos no se comunican con Satanás. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la parte espiritual. De ahí que aparece el mundo del espiritismo, de la brujería, la hechicería, el satanismo. O sea, se mueven en un mundo espiritual que usted no lo puede ver físicamente, pero que es real. Está como más allá de la cortina. Y así acontece en el mundo espiritual vinculados a la luz, que es Cristo. Si usted no se desconecta y usted pasa a vivir su vida en el espíritu, usted no puede entender a Dios, porque Dios es espíritu, mi amado. Entonces, temas como este, muchas veces para nosotros interpretar y analizar ciertos puntos de vista vinculados a la palabra, nosotros necesitamos estar en el espíritu, vivir en el espíritu, unirnos con Dios, siento power, aleluya. No hay otra forma de que nosotros podamos entender a Dios si nosotros no vivimos en el espíritu. Porque Dios es espíritu, siento power, aleluya. Mire lo que dice Pedro, dice, pues tengo por cierto en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Por qué sabemos que cuando Pedro dice que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, se refiere a la muerte física? Porque en el versículo 13 él está diciendo, también yo procuraré con diligencia después de mi partida, es decir, irse de manera física. Ya no iba a estar con la iglesia porque ya el tiempo de estadía en la tierra había concluido y ya iba a pasar a la presencia de Dios. Cuando un creyente muere, sepa bien claro, va al paraíso y está con Dios. No se queda por ahí. ¿Cómo confirmamos eso? Vámonos a la Biblia. Juan ve a las almas que estaban debajo del altar. Y en el versículo 9 dice que cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay algunos puntos aquí que hay que destacar, y es que, primero, las almas se acordaban de lo que acontecía aquí en la tierra. Segundo, se comunicaban con Dios. Porque decían, Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo? Tercero, tenían deseo ya de que se sacara de ese lugar, oiga, y recibieran lo que Dios le había prometido. Por eso fue que usted ve que dice, y se le dieron vestiduras blancas. ¿Dónde dice eso? En el versículo 11, se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos. O sea, es como que esas vestiduras blancas fueron reservadas para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque todavía ellos no habían participado de la primera resurrección que se va a manifestar en el momento de la venida de Cristo y a la final trompeta. Es decir, esas almas que estaban debajo del altar todavía no estaban vestidas de ropas blancas. Bueno, en el caso de las que están predeterminadas para la iglesia, ¿verdad? Se recuerda que dice que se le permitió vestirse de lino fino. Aleluya. Esas almas todavía ahí no estaban en cuerpos glorificados porque la venida de Cristo no se había manifestado. Estaban reservadas ahí. Pero el punto clave es que aquí se entiende que estas almas, y lo dice bien claro la Biblia, estaban fuera de sus cuerpos. Porque dice que fueron muertos, fueron decapitados por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Estaban fuera del cuerpo. Que entonces esto
concuerda con lo que dice Pedro y con lo que dice Pablo, donde leímos en 2 Corintios en el capítulo 12. Amado, esto es palabra de Dios, simplemente, con humildad, con sencillez. De eso es que tratamos, hermano, de hablar lo que Dios quiere que se hable para que la iglesia entienda que nosotros tenemos una promesa en los cielos y que no podemos permitir que ningún diablo derrotado arrebate eso de nuestras manos, de nuestro corazón. Hay que atesorarlo, cuidarlo, vivirlo, sentirlo dentro. Siento power, aleluya. Bendito sea Dios. Hay que sentir la salvación dentro de usted. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Si no siente eso, mi amado, debe de despertar y ponerte en la cosa. ¿Se acordaban de lo que acontecía en la tierra? O sea que la teoría de que algunos tienen, que cuando las personas mueren, los creyentes mueren de que no tienen ningún tipo de memoria, de que no se acuerdan de nada. Amado, pues, cuando yo me muera, si yo no voy a sentir nada en el cielo, ni voy a acordarme de nada, ni voy a saber que estoy en la presencia de Dios, ni voy a acordarme que servía a Dios aquí en la tierra, ni que predicaba, entonces no tendría sentido ir para el cielo. No tendría sentido. Alabado sea Dios. Porque el tan solo hecho de usted acordarse que usted predicaba a Cristo y que por su fidelidad, por su amor que usted le tenía, cómo usted buscaba a Dios, qué usted hacía, cómo cuidó su familia, se comportó con su esposa, todo esto produce gozo allá. Porque usted entiende que usted ganó la victoria a través de la fe en Jesucristo. Siento power. Aleluya. Miren lo que sigue diciendo Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Y por qué? Porque siguen vivos. Porque cuando un creyente se muere, usted lo que ve que se murió fue el cuerpo. Usted sigue vivo con Cristo. Donde usted está, usted sigue vivo. Lo que pasa es que no lo ve el pastor, no lo ve el hermano. Esto es una experiencia entre usted y Dios. Y que nosotros la sabemos porque la Biblia no lo revela y lo dice. Pero mire, yo le soy honesto. Hay cosas en la Biblia, hermano, que Dios hizo y que Dios hace que si yo no fuera creyente, era difícil yo creerlo, hermano. Porque es que Dios hace cosas extraordinarias. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros somos que vemos a un Dios chiquito, pero Dios no es chiquito. Para Dios no hay nada imposible, mi amado. Entonces dice que sus obras siguen con ellos. ¿Y por qué? Bueno, porque pasaron de una vida a otra. Pasaron de una vida física a una vida espiritual. Fuera del cuerpo. Siento power. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 6 de 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Escuche bien usted, que quizás no entiende algunas cosas, no le han explicado, quizás no lo ha leído bien en la Biblia, ¿verdad? Quizás no tiene cierta madurez para interpretar un tema en las Escrituras. Dice que los creyentes cuando se mueren no van de inmediato a la presencia de Dios. Sí, van, desde que se mueren van al paraíso. Míralo ahí donde lo dice. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo ausente estamos del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, que cuando usted está, ahora mismo yo estoy ausente del Señor. ¿Por qué? Porque yo todavía no me he muerto. Todavía yo no he dejado de vivir en este cuerpo para pasar a la presencia del Señor. Luego cuando yo parta, entonces sí, ya dejo de vivir en este cuerpo aquí y paso a la presencia de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Entonces dice el versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar presente del cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Bueno, porque él quiere estar con los hermanos todavía. Vamos a ver qué nos dice el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Ausente del cuerpo es decir, que ya dejar de vivir físicamente y pasar a estar con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
O sea, que ahora mismo, cuando nosotros vivimos en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que serle agradable a Dios, servirle, amarle, guardarnos, santificarnos, para que en el momento de la muerte de nuestra vida, entonces nosotros podamos pasar al paraíso, a la presencia de Dios. Porque si no nos santificamos, entonces no vamos a poder entrar, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que la estadía de usted vivir en el paraíso, eso usted tiene que cultivarlo ahora. No deje para mañana lo que usted puede hacer ahora, porque esto es un grave error. No, usted tiene que santificarse ahora, en alma, cuerpo y espíritu, para que cuando ese cuerpo físico muera, su alma que se santificó, entonces pueda pasar a estar presente al Señor, como dice el apóstol Pablo. El tabernáculo de la antigüedad estaba compuesto, ¿verdad? Estaba hecho de materiales, de madera, de cosas físicas, donde ahí era donde adoraban a Dios y hacían los cultos y se hacía el culto ritual y se presentaban las ofrendas y los sacrificios a Dios. Pero según el capítulo 5 de 2 Corintios, el apóstol habla de un tabernáculo que no está relacionado con el tabernáculo que tenía Israel cuando iba en el desierto, sino que ahora ese tabernáculo está relacionado con lo que representa nuestro cuerpo en la fe y cómo éste debe servir a Dios, cómo debe de recibir la presencia de Dios para que ésta viva de manera permanente en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un tabernáculo. Mire donde lo dice ahí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eternas en los cielos. Cuando el apóstol Pablo dice, este tabernáculo se deshiciere, quiere decir que se muere, que el cuerpo se muere y se deshace en el cementerio. Entonces dice, tenemos de Dios una casa eterna en los cielos. O sea, que usted cuando se muere, usted va a vivir, va para ese lugar. Allí hay moradas para nosotros. Y entonces en el versículo 4, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, porque yo estoy en este cuerpo. Aquí es donde yo vivo. Mi alma vive aquí en este cuerpo. Aleluya. Dice, gemimos con angustia porque quisiéramos ser desnudados. Es decir, quisiéramos que nuestra alma ya viva con el Señor. O sea, no tiene que ver con nada relacionado con suicidio, ni que ya tú no quieres vivir. No. Negativo. Es como una experiencia, como un deseo, como un anhelo de que ya usted quisiera ver a Dios, quisiera ver a Jesús, quisiera estar con Él. Aleluya. Eso se vive cuando se produce este gemir dentro de tu tabernáculo, es decir, dentro de tu cuerpo. Por eso es, hermano, que cuando acontece esto, tu cuerpo se santifica. Porque Dios vive dentro de ti. Tú no puedes parecerte a los mundanos. Escuche bien esto. Escuche ciencia de Dios, hermano. Tu cuerpo es un tabernáculo donde vive la presencia de Dios. Aleluya. Eso es casa de Dios. Por lo tanto, aleluya, no puede tener características mundanas. Aleluya. Tiene que ser santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Y por qué? Porque de otra forma usted no podría santificar su cuerpo. Entonces no hay forma de que su cuerpo resucite en el día de la resurrección, en la segunda venida de Cristo, porque no se santificó antes de morir. Si usted no se santifica antes de usted morirse, tristemente se lo digo, usted vivirá en el infierno por la eternidad. Entonces dice que los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, deseando ser desnudados. Porque cuando usted se desnuda, o no cuando usted se desnuda, cuando usted lo desnudan, porque nadie se muere él mismo. Usted se murió ya, yo me morí ya, pero nadie quiere morirse. Sino que cuando la muerte puede venir por un accidente, por una enfermedad,
un problema cardíaco, un problema de diabetes, en fin. Pero el asunto es que cuando el apóstol lo que está diciendo es que cuando muere el creyente, lo que acontece es que es desnudado, es decir, su alma sale y ya no vive en el cuerpo. Siento presencia. Aleluya. ¿Por qué entendemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 10, cuando el apóstol hace mención a ese tabernáculo, se refiere al cuerpo? ¿Por qué entendemos de que hace referencia a nuestro cuerpo? Bueno, porque en los versículos siguientes ya usted ve que él va hablando de que estamos en el cuerpo. Dice que entre tanto, en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, que lo que dice el versículo 6 es el contexto de lo que viene diciendo desde el versículo 1 en adelante con relación al tabernáculo que representa nuestro cuerpo, que vive la presencia de Dios de manera permanente, y que ese José que está dentro de mí, posteriormente de la muerte o de manera simultánea, saldrá de este cuerpo y pasará a la presencia del Señor. Siento la presencia de Dios. Fíjese cómo he venido detallándole, hermano, explicándole todo lo que tiene que ver con la muerte del creyente. ¿Dónde se irá? Amén. Que no se queda en un lugar intermedio, no se va al sepulcro simplemente, no. El sepulcro lo que llevan es el cadáver, aquel cadáver que quizás tuvo un accidente, le impactó una enfermedad, en fin. Pero el alma, su parte espiritual, lo que tengo dentro, eso se fue a la presencia de Dios. Eso es palabra de Dios, mi hermano. Así es que ojalá que esta reflexión haya sido de bendición y que usted la reciba, la atesore en su corazón y la comparta con otros. Quiero decirle que se suscriba al canal si no lo ha hecho, síguenos apoyando. Gracias por el esfuerzo, por el momento que usted dedica para ver los videos. Y nada, seguimos para adelante, hermano, porque aquí somos gente de guerra, tenemos las armas en las manos. Y no tema, porque Dios está con nosotros, hermanos. Aleluya. Y Él ha prometido darnos una victoria gigante, sin precedencia. Así es que para adelante en el nombre de Jesús, sin retroceso, porque aquí no hay retroceso. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias. Dios le bendiga. Y quiero decirle que los amo y los quiero a todos.